Bueno, y en otras informaciones, los estudiantes del Tecnológico piden medidas ante las amenazas de tiroteos recientes que hemos visto. Jeffrey Naranjo tiene todos los detalles sobre esta información. Jeffrey. Vamos a hablar de una situación que tal vez ustedes dirán antes no ocurría con frecuencia o no se escuchaba que sucediera. Sin embargo, este año se ha presentado no en una, sino en 3 universidades públicas de nuestro país. Se trata de las amenazas de tiroteos. Estamos hablando de llamadas y correos anónimos que reciben autoridades de las universidades e inclusive estudiantes, donde se les anuncia que estará ocurriendo un tiroteo en alguno de los campus, y esto ha generado que las universidades tengan que tomar medidas extraordinarias e inclusive activar protocolos de seguridad para precisamente verificar que estas amenazas sean o no reales. Inclusive, hablemos de la más reciente de ellas, presentada el 14 de noviembre en el Tecnológico de Costa Rica en Cartago. Tuvieron que evacuar todo el campus universitario e inclusive durante 5 días no poder brindar lecciones presenciales. Ahora bien, luego de que pasaran esos momentos de tensión, inclusive esas clases en virtualidad, y se regresara a partir del 20 de noviembre a la presencialidad, ya un grupo de estudiantes bastante numeroso, estamos hablando de 1.900, casi 2.000 estudiantes, respaldaron un pronunciamiento donde están solicitándole a la Rectoría del TEC que tomen medidas, porque aseguran que la forma en que se dio la evacuación ese día de manera masiva, inclusive los protocolos para personas con discapacidad y demás, no eran los más adecuados e inclusive propiciaban que esta situación pudiera salirse de control en caso de que ese tiroteo sí hubiera llegado a efectuarse. Vamos a ver en la siguiente información precisamente en qué consistía este pronunciamiento que responden también las autoridades del TEC e inclusive cómo va el avance de una denuncia que ya se presentó al Poder Judicial para investigar quiénes son las personas detrás de estas amenazas. Veamos el detalle sobre esto en la siguiente información. Casi 2.000 estudiantes del Tecnológico de Costa Rica respaldan un pronunciamiento donde piden medidas de seguridad a la institución por las amenazas de tiroteos que recibieron desde el 14 de noviembre, situación que los mantuvo incluso varios días fuera de las aulas. La excepción general fue como la de un protocolo de un sismo en ese momento, más que un protocolo de tirador activo, porque en la salida del Tecnológico, que es bastante amplia, se acumularon muchos estudiantes. De verdad, si esto fuera un tiroteo, hacen una masacre en la plena entrada del TEC. Algunas de las medidas que piden los estudiantes es un aumento en el presupuesto para adaptar las instalaciones y que éstas sean más seguras, que no se retorne a la presencialidad hasta que existan medidas de seguridad reales, que se elimine de la narrativa de la institución en los comunicados oficiales términos como hay que evaluarlo, hay que analizarlo o vamos viendo, y también que se refuerce la presencia policial y de seguridad en todos los campus. Este protocolo, al causar demasiado descontento, primero porque no es inclusivo, está una persona que no tiene, no vidente, por ejemplo, ¿cómo le va a decir que corra? Por ejemplo, una persona que no puede escuchar, no existen como algunos alarmas visuales, por así decirlo, que puedan decir una persona. A nivel de TEC no existen alarmas para que todas las personas sepan que está ocurriendo una emergencia. Consultamos a un criminólogo cómo deberían ser estos protocolos y si los actuales responden a esta problemática. Por ende, los protocolos deben incluir una serie de acciones a ejecutar que deben ir incluidos en 3 etapas. La primera, que es el antes, la segunda el durante y la tercera el después. Es necesario el establecimiento de mecanismos de acción que vayan orientados siempre en 2 vías preventivas. Una que inicialmente debe ir dirigida a la comunidad universitaria y otra que esté preparada para la ejecución por parte del personal que trabaja en seguridad. El pronunciamiento fue enviado a la Rectoría, sin embargo los estudiantes de la Federación nos aseguraron que de momento no han recibido respuesta. La administración del TEC, por su parte, anunció días atrás que interpusieron la denuncia ante el Poder Judicial para investigar quién está detrás de los alarmantes correos con amenazas. Jeffrey, cuando se empezaron a dar todas las amenazas a la Universidad Nacional, a la UCR y también el TEC, recuerdo que uno de los rectores hablaba de un posible grupo terrorista que podría estar detrás de ese correo electrónico. Era muy particular el correo, no lo recuerdo, pero como que uno lo podía ajustar el correo, entonces como de ahí venían. ¿Se sigue esa línea de la investigación hasta el momento para determinar de dónde provienen esos correos?
Efectivamente, Laura, lo que se está observando es que la estructura de las amenazas y la manera en que se están haciendo llegar a la población estudiantil y a las autoridades universitarias es básicamente la misma, tanto en el caso que sucedió en la UCR como en el TEC y en la Universidad Nacional, y por este motivo es que hay varias causas judiciales en este momento, o procesos de investigación más bien abiertos, para determinar si es una misma persona o agrupación la que está detrás de estas alarmas que inclusive, como ustedes pudieron observar, han generado la paralización de los servicios educativos, de las clases presenciales y demás en estas universidades. Son casos que todavía están en investigación e inclusive días atrás el TEC hacía el llamado a que si alguien tenía conocimiento de posibles sospechosos o indicios que ayudaran a estos procesos, lo comunicara a la línea confidencial del OIJ de manera totalmente anónima para tratar de dar con los responsables de estas situaciones. Inclusive días atrás dimos a conocer las medidas que están tomando en otros países para dar con las personas de estas amenazas que se han estado presentando ya en nuestro país y que inclusive a través de la inteligencia artificial y de software especializados podrían vincularlos a las cámaras de vigilancia de estos lugares y de esta forma inclusive alertar de manera más preventiva cuando hay verdaderos riesgos de tiroteo o el rastreo incluso del IP de la persona que utilizó el internet, ¿verdad?, para hacer llegar estos correos o las llamadas telefónicas, darles rastreo y poder localizar a los responsables de estas situaciones. Hace unos minutos conversamos con el departamento de prensa del Tecnológico de Costa Rica, nos aseguraron que el riesgo ellos ya han venido detectando, ha venido disminuyendo y por eso optaron por regresar a la presencialidad para el cierre del semestre en el Tecnológico de Costa Rica y que inclusive el 20 de noviembre, 6 días después de esta amenaza, tuvieron un evento de graduación con más de 200 personas que transcurrió con total normalidad. Daremos seguimiento a estas investigaciones. De momento el reporte que tenemos sobre este tema. Muchísimas gracias, Jeffrey, por todos los detalles.